Una que es muy popular, que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, eliminación total de la inmunidad parlamentaria, por transparencia, porque creemos que la mejor inmunidad de un congresista es el buen comportamiento y la honestidad que debe tener cada ¿Qué uno. implica la eliminación de la inmunidad parlamentaria total? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, no existiría la famosa y polémica comisión de levantamiento, de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, tan polémica porque se ha dicho, y a veces es cierto, que esa comisión de levantamiento de inmunidad o se demora, o se dilata, o sirve para blindarse entre muchos parlamentarios o entre muchas bancadas. Eso finalmente no existiría y los, digamos, congresistas de la República, de aprobarse esta reforma constitucional, que tengan deudas pendientes con la justicia por delitos comunes, los juzgará un juez penal ordinario sin ningún tipo de inmunidad o de comisión de levantamiento de inmunidad. Cuando se trata de delitos de funciones, ¿a quién corresponde solicitarlo? En ese tema, evidentemente, es el Congreso de la República, digamos, está facultado por delito de función de acusar ante la Comisión Permanente, de aprobarse la segunda reforma constitucional que hemos aprobado el día de ayer, que es la bicameralidad, lo haría ante el Senado de la República. Y esa es la segunda reforma que te quería comentar, que es la reforma de reinstaurar la bicameralidad o el Senado de la República para mejorar la calidad de las leyes. Nunca me cansaré de decir que la más importante de todas las reformas políticas es reinstaurar el Senado de la República, que nunca debió ser eliminado. Mira, de todas las leyes que se aprueban en el Congreso de la República, sea unicameral o bicameral, siendo en la unicameralidad, de unas aproximadamente 800 leyes, más de 300 son observadas por el Poder Ejecutivo. O sea, más de la tercera parte de las leyes aprobadas por el Congreso son desaprobadas u observadas por el Poder Ejecutivo cuando no existe Senado de la República. O incluso declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Cuando existe Senado, está comprobado estadísticamente que son muy pocas las leyes observadas por el Poder Ejecutivo. Ganamos tiempo, ganamos calidad de leyes, Raquel. Y seguramente muchos se preguntarán, uy, pero va a tomar su tiempo, se va a demorar. Ahora existe la facultad de exonerar de la segunda votación. ¿Qué le responde a ello? Le respondo que nosotros hemos cambiado en este dictamen aprobado ayer sobre reinstaurar el Senado de la República la tradición antigua de que haya una Cámara de Senadores que tenga las mismas funciones que la Cámara de Diputados. Antes eran cámaras gemelas, lo que se denomina la bicameralidad perfecta. Ambas tenían las mismas funciones. Las dos cámaras podían presentar, digamos, iniciativa legislativa. En esta bicameralidad, que ahora es imperfecta, cada cámara tiene distinta función. Mientras la Cámara de Diputados solo se dedica a presentar proyectos de leyes, aprobar las leyes presentadas por ellos mismos, iniciativa legislativa y control político, comisiones de fiscalización, etcétera, la Cámara de Senadores es una cámara reflexiva, una cámara de revisión que se dedica a observar o a confirmar las leyes que han sido aprobadas por la Cámara Baja o por la Cámara de Diputados, pero además una Cámara de Senadores que se dedique, aparte de revisión, que se dedique también a designar o nombrar a las altas autoridades del Estado. Y también, como no, en temas tan álgidos como la vacancia presidencial por incapacidad moral, sean revisadas por ambas instancias, es decir, por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores. ¿Tú te imaginas que si hubiese habido alguna polémica y la Cámara de Diputados se hubiese animado a vacar un presidente con dudas por incapacidad moral, inmediatamente habría una cámara de reflexión que escucharía a la nación, que escucharía a la calle, para ver si la Cámara de Diputados actúa de acuerdo a ley o no para una vacancia presidencial por incapacidad moral? La doble instancia, la reflexión, la revisión, siempre va a ser importante. ¿Te imaginas un Poder Judicial sin Corte Suprema, sin doble instancia? Imagínate cuántos acusados irían al cadalso, serían acusados falsamente y de condenados. Sería terrible. Sería terrible. Se ha descartado totalmente. En primer lugar, no es el espíritu y la norma. Y en segundo lugar, porque también se decía, se especulaba de que, bueno, entonces el diputado que quiere después ser senador o seguir en el Congreso se postula a senador, o el senador se postula a la Cámara de Diputados. Para que no haya ese tipo de problemas, en el artículo 90A, me parece, y 91, estamos poniendo una línea adicional al dictamen en el que se dice que los que son diputados, como para respetando la no reelección congresal,
aprobada en referéndum del 9 de diciembre del 2018, quien es diputado no podrá saltar en un periodo consecutivo a ser senador en el siguiente Congreso, o que el senador no puede regresar al Congreso siendo diputado en la siguiente gestión. Por lo tanto, con eso se respeta el referéndum del 18, que se dice que no habrá reelección parlamentaria. Se dice, ¿no?, que va a implicar más recursos, va a haber más gastos. Falso, porque también se está incluyendo una disposición transitoria en la que se señala que la nueva bicameralidad no podrá generar más gastos del presupuesto general de la República aprobado, que es el 0.6% del presupuesto general de la República. Hoy día, con este Congreso de 130 parlamentarios, el presupuesto que se gasta para el Parlamento, que es ínfimo, es 0.6% del presupuesto general de la República. Se está poniendo tal cual para que la nueva bicameralidad conserve ese 0.6%. Por lo tanto, ya verá el nuevo Congreso cómo optimiza los gastos. ¿Los requisitos para ser senadores se mantienen como con los actuales requisitos? Porque siempre decía que los senadores deberían ser personas más preparadas. Se mantiene el tema de la edad que siempre hubo de manera histórica en la Constitución Política del Estado. Es decir, 25 años mínimo para un diputado, que es la edad mínima para ser congresista el día de hoy, y para ser senador 35 años de edad como mínimo y ser peruano de nacimiento, punto. No se puede poner ese tipo de vallas porque es una elección democrática, por voto. Esta no es una agencia de empleos, no es una postulación a un, digamos, a un puesto laboral de gerente o de administrador, no, en la que tienes que tener estudios superiores, primarios, maestría, no, porque sería antidemocrático. Cuando es un voto popular democrático, aunque a muchos no les guste, se pueden elegir incluso a un analfabeto. Te voy a poner el ejemplo. En la Asamblea Constituyente del año 79, yo era muy niño, pero algo me acuerdo, se eligió al famoso Jilguerito del Huascarán. ¿Quién era el Jilguerito del Huascarán? Era un, digamos, músico de Ancash, ancashino, ¿no es cierto?, muy famoso, que lamentablemente no sabía ni leer y escribir. Incluso lo eligieron para ser asambleísta y para elaborar la nueva Constitución. Claro, dentro de un cuerpo colegiado, claro, que presidía de la Torre. Y hubo una discusión, y ahí de la Torre lo zanjó. Y dijo perfectamente que él representaba a cierto grupo social y que no podía, y porque por voto popular no se podía discriminar ni por credo, ni por religión, ni por sexo, y ni siquiera por nivel académico. Bueno, entonces está aclarado ese punto porque muchos señalaban que incluso la Comisión de Constitución y otros, y el Senado debería ser integrado por personas preparadas, ¿no? Y está muy bien, estoy de acuerdo con esa opinión. Estoy de acuerdo con esa opinión. Pero por eso no se puede discriminar tampoco a la gente que quiere elegir a sus representantes. Pero lo que te quiero decir, eso no obstaculiza a que, de aprobarse el Senado, los partidos políticos se obliguen a sí mismos a elegir a sus mejores cuadros para el Senado de la República. No solamente para el Senado, para todo el Congreso, diputados y senadores, pero sobre todo al Senado de la República, elegir a sus mejores cuadros partidarios o a sus mejores invitados que vengan de Otro punto, se elimina el voto de confianza, ¿no?, que tanta tensión y polémica genera. Sí. Para que nos precise, por favor, ese punto. Y también se hacen algunas precisiones sobre la causal de la vacancia por incapacidad moral. Se hace precisión que es incapacidad mental y física. Primero, el punto del voto de confianza. Explíquenos. Nuestra constitución histórica del Perú ha sido entre presidencialista y como esta semipresidencialista, o sea, híbrida, digamos, pero con mucho tinte presidencial. No es una constitución parlamentarista. Por lo tanto, es contradictorio que una vez que el presidente de la República elige a su nuevo presidente del Consejo de Ministros y su gabinete y vaya a exponer a los 30 días su plan de gobierno, haya la opción del Congreso de la República a que el Congreso censure al nuevo gabinete y censure o no le dé el voto de confianza o investidura al premier, al presidente del Consejo de Ministros. Es contradictorio con el concepto de una constitución semipresidencialista o un sistema presidencialista como el que tenemos nosotros. Entonces, siendo eso así, no siendo una constitución con un sistema parlamentarista, es contradictorio que el presidente del Consejo de Ministros tenga la posibilidad o el riesgo de ser censurado a los 30 días. Entonces, no se elimina, como era en la Constitución 79, que el nuevo gabinete vaya a exponer al Congreso. Por supuesto que debe ir a exponer la política pública a los 30 días. Pero lo que sí se elimina es que se vote.
no se puede votar. Simplemente el presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros con su gabinete van a exponer, como el día de hoy, los planes de gobiernos a futuro. Y recién llegados Y encima. ahí se termina el debate. Hay un debate, por supuesto. Intervienen los congresistas, replican y duplican y contestan los señores ministros y el presidente del Consejo de Ministros. Terminado el debate, se termina la sesión. No hay voto, ¿no es cierto? Y no se pone en vilo a la nación. Ahora, Porque lamentablemente eso sucede cada vez que se presenta. Si tú quieres censurar luego a un ministro por una mala gestión, censúralo aparte. Pero no puede ser que a los 30 días de elegir un nuevo presidente del Consejo de Ministros puedas de alguna manera negarle el voto de confianza. Eso se elimina, no se elimina la exposición. Hicieron precisiones sobre la incapacidad moral. ¿Qué le han añadido? ¿Qué han clarificado? Es interesante. Primeramente, de aprobarse la bicameralidad, la nueva bicameralidad del Senado, habría una segunda instancia revisora. Es decir, si tú quieres vacar a un presidente de la República, por ejemplo, por incapacidad moral, tendría que pasar por la Cámara de Diputados, pero también por una Cámara reflexiva y de revisión, que es la Cámara de Senadores, escuchando también el ruido de la calle, a la gente, a la población que te ha elegido. Eso es importante, que haya una doble reflexión. Pero además, Raquel, es muy importante conceptualizar, digamos, lo que es incapacidad moral. Primero se está colocando en ese texto de la nueva bicameralidad el término incapacidad mental, que antes se confundía con incapacidad moral. Entonces, es una causa por lo que vaca el presidente de la República, obviamente por muerte del presidente de la República, por renuncia del presidente de la República, y por incapacidad física, y se le agrega mental, para que no se confunda con la moral. Incapacidad física y mental también vaca la presidencia de la República. Y también por incapacidad moral. Ya. Por incapacidad moral, uno se le está colocando por delito doloso en flagrancia, o sea, con las manos en la masa. Ajá. Y en segundo lugar, otra incapacidad moral es cuando, digamos, ciertas actitudes, digamos, del jefe de Estado colisionan con la ética comúnmente compartida por la sociedad, ¿sí?, que denotan un desequilibrio, un sentimiento social de desequilibrio que contamina, denigra la investidura presidencial. Es decir, tiene que haber, como se señala en la ponencia de la doctora María Elena Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, un sentimiento social comúnmente compartido por el pueblo, que la conducta del presidente es inmoral y está incapacitado moralmente para continuar en el cargo porque su conducta ha originado un desequilibrio social.